Migrantes, un programa con el corazón en las manos y los brazos abiertos. Queridos amigos, se ha estado hablando mucho en los últimos tiempos, o casi todo el tiempo, con el tema de la migración. Se ha estado hablando muchísimo en debates muy intensos desde lo político para el abordaje con la migración. Hay un funcionario norteamericano que está visitando nuevamente Centroamérica y Suramérica para abordar temas de migración, y la crisis sigue aguda hacia la frontera Guatemala, México, Estados Unidos, migrantes centroamericanos y de diferentes latitudes. Pero también hay noticias muy positivas, muy buenas, porque si comparamos en el mundo, si hacemos una valoración en el mundo, la mayoría de las personas del mundo tienen una opinión positiva sobre la migración. Si no lo analizamos desde el punto de vista académico o desde el punto de vista informativo, incluso nos damos cuenta que mucha gente está a favor de la migración, sobre todo si los pensamos como países, como estructura social, la influencia que hay de gente de otros orígenes que no son los nuestros, y lo que se conforman los países a partir de la incidencia de cada una de las personas que hacen vida en los países de destino. Y una de estas consecuencias es justamente la economía. La economía juega un rol muy importante. Antes ya le habíamos dicho, quizás usted lo recuerda, que el 3.6, probablemente un poco más, ya 3.6% de la población del mundo está en movimiento. Creo que son 7.800 millones la población total mundial, y el 3% de este está en movimiento. Este 3.6% produce un poco más del 10% del Producto Interno Bruto Mundial. Y eso sí que es un número muy importante, porque ¿qué es lo que nos está diciendo? Que efectivamente nos está diciendo que la capacidad de producción que tienen los migrantes es muy alta, es valorada en muchos aspectos, por lo menos esos estudios así lo demuestran. Y podemos empezar incluso por decir que estos países que están hechos por migrantes tienen una economía de avanzada o economía de primera, y que incluso las economías emergentes también tienen una población muy alta de migrantes. Se dice que el 7% de la población aproximadamente, o por allí está la media, de los países que tienen economías avanzadas, el 7% de la población es migrante, y son en realidad el motor más activo de la economía. En el caso de las economías emergentes, tipo Brasil, quizás México, algunas otras que tienen esa perspectiva, tienen hasta el 2% total de la población migrante, y son números muy, muy altos. Ahora, ¿qué hay en contra de esto? Eh, ¿Por qué no podría ser más? ¿Sí? Si empezamos a valorar las migraciones económicas, tienen una particularidad. O sea, se mueven con cierto dinero, con cierta comodidad, van a buscar un trabajo, se vinculan, sufren, por supuesto, todo lo que sufren los migrantes, pero tienen unos motivos para migrar que son totalmente diferentes a los que son las migraciones forzadas. Estos motivos pueden ser mejorar la calidad de vida, donde hay más salario en los otros países, allí ellos van para garantizar, por supuesto, la comodidad o el target que ellos quieren tener. Eh, y si miramos, por ejemplo, el ingreso que pueda tener un profesional en Asia, el que pueda tener en Europa, el que pueda tener en Norteamérica, es muy diferente. Entonces la gente se mueve hacia las economías que más lo favorezcan. En el caso de los migrantes forzados, van a donde se les proteja sus derechos, pero estos también hacen un aporte muy importante. ¿Y por qué le digo esto? Porque recientemente leíamos en la prensa la cantidad de millones que le ingresaban a Perú a partir de el impacto que ha tenido la migración venezolana. Allí estaba muy, muy bien medido, muy bien contado, y este impacto elevaba más o menos a 80 millones la cantidad de ingresos al país a través de impuestos y otros aranceles que tenía que honrar la población migrante venezolana. En el caso de Ecuador, sucede más o menos igual. Se cree que
poco más de 40 millones de dólares le ingresan, 43 millones de dólares le ingresaron al país en el año 2021 por concepto de eh, también impuestos al valor agregado, consumos especiales, consumos de las personas en sus día a día, en su vida cotidiana, impuestos a la renta y otro tipo de impuestos que tiene el país para todas las dinámicas económicas, ¿no? Además de eso, sumemos en Ecuador no solamente la migración venezolana de la que estamos hablando en este caso, sino que vamos a ponerle a Ecuador las remesas que le entran de sus nacionales que tienen afuera. Y también se hablaba de que es un número muy alto de dinero que le entra a Ecuador en oportunidad de sus nacionales que están afuera. Es decir, lo que produce la población migrante es bastante, es importante, es mucho. Pero además de estos datos que terminamos de darles a ustedes, hay que decir que estos países ofrecen una resistencia para que los migrantes regularicen su situación y para que puedan ser económicamente activos. Y esas barreras van desde documentos, desde ingreso a los países, visas, acceso al trabajo y acceso a derechos. Eso retarda la inclusión, la integración entre 3 meses a 5 o 6 años más o menos, ¿sí? Con mucha suerte un migrante puede comenzar entre 3 y 6 meses, pero otros tardan un poco más. Lo que quiero significar es que si ellos llegan y pueden ser activos económicamente desde que llegan, muy seguramente estas cifras de las que estamos hablando se van a disparar. Otra cosa son los cerebros que se perdidos por las situaciones de no poder ejercer lo que tienen, los conocimientos que tienen como profesionales, como especialistas, que acá en Argentina, por ejemplo, llegan muchos ingenieros, médicos y otros profesionales, pero el proceso de homologación de títulos de reconocimiento de esos conocimientos es muy lento y ese es tiempo perdido. Y en un proceso de ganar, ganar, el país pudiese quedarse con esos profesionales que no le ha costado producirlos y pudiese capitalizar la fuerza de conocimiento, la fuerza científica, la fuerza laboral que traen estas personas. Pero tanto en Argentina como en varios países de Latinoamérica, los procesos de validación o reconocimiento de los títulos son caros y son tortuosos, son muy difíciles. Y en este proceso hay pérdidas y pérdidas para todos. Bueno, queridos amigos, esto es Migrantes y con esto comenzamos hoy nuestro programa. Ahora vamos a una pausa y volvemos enseguida.